La última adoración decía, la gente necesita entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, ¿verdad? Y cuando el Señor se queda en silencio, ¿es por qué? Porque está trabajando, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho de esa canción, porque es un grito, para mí es un grito de guerra, es cuando esa canción dice, Dios va al frente abriendo caminos, ¿verdad? Quebrando cadenas, sacando espinos. Amén. Entonces, el Señor es el que abre la puerta, el Señor es el que despeja el camino. Amén. Para cada uno de nosotros. ¿Cómo empezamos este año? ¿A qué fecha? Estamos a 18 de enero. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo? En victoria, unos bendecidos, alegres o preocupados o con problemas del año pasado. ¿Cómo comenzamos? Contentos, bendecidos, agradecidos con el Señor. En estos últimos días, finalizando el año y ahora comenzando el año, me daba cuenta que las circunstancias cambian repentinamente y que hay momentos en que estamos muy felices, muy alegres, disfrutando de las bondades de papá y gozándonos, ¿verdad? Pero hay momentos también de tristeza, hay momentos de dolor, de pena, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, hay momentos de tribulación, hay momentos de gozo. Como dice en Eclesiastés la palabra, hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para reír, para llorar, para sembrar, para recoger lo sembrado, ¿verdad? Lo parafraseo. Lo que les quiero decir es que terminando el año pensaba en eso, como que wow, Señor, en definitiva no todos los días son felices, en definitiva hay momentos difíciles, hay momentos tristes también, hay momentos alegres y la cuestión digamos que no nos detengamos en lo que podamos estar pasando, sino cómo asumimos esto que nos está sucediendo, sea bueno, sea malo. ¿Bien? Y en eso pensaba y me sentí un poquito como acongojada, como triste, porque a veces es difícil enfrentar ciertas cosas, pero ¿sabes qué? Dios en medio de todo ha sido bueno. Dios en medio de todo ha sido fiel y Dios en ningún momento ha dejado de ser Dios, ¿sí? Y aún en medio de cualquier circunstancia Dios está, Dios ha estado y Dios estará. Amén. Yo no sé, yo les voy a contar algo más como personal mío, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes practica esto, pero yo lo vengo haciendo por varios años. A veces no tan seguido, pero a veces lo hago. ¿Quién a finalizar el año o antes de finalizar el año establece metas nuevas para iniciar el nuevo año? ¿Quién hace eso? Por aquí yo lo hago, ya por acá, bien, bien. Pero yo me imagino que cuando ustedes establecen metas nuevas, ustedes miran hacia atrás qué lograron en ese año que está terminando. ¿Lo han hecho? ¿Sí? Bueno, a mí me pasó una cosa muy loca. Y yo agarré un cuadernito que yo agarro para anotar cositas personales y tenía unas metas anotadas con fecha. A mí me gusta ponerle fecha y hora a las cosas que escribo. Y cuando escribo, me pongo a leer lo que yo escribí, yo decía, esto no se cumplió, esto tampoco se cumplió, esto tampoco lo hice, esto tampoco. Lo último, por allá, fue que se cumplió. Y yo dije, Padre, gracias, Señor. Porque esto que se cumplió ni siquiera dependía de mis fuerzas, dependía de las fuerzas del Señor. Pero lo que les quiero decir es que por un momento yo me cuestioné. Y yo decía, wow, por muchos años, o sea, no esta vez, por muchos años yo he escrito metas y he escrito cosas que quiero hacer, que quiero lograr, en lo que quiero crecer. Y lamentablemente, muchas de ellas no se han cumplido, incluso ninguna, ¿ya? Entonces, este año, ¿qué pasó? 2025, yo considero y le comentaba a los jóvenes que para mí fue un año muy difícil. No porque me faltó, no porque me sobró, no porque me la pasé triste, tampoco porque me la pasé alegre, porque como les digo, en todo el año hay de todo, nos pasa de todo. Pero fue un año donde yo sentí que la vida estaba pasando
y que estaba en mis actividades, que sí trabajando. Los que me conocen un poquito más saben que yo trabajo desde casa, mis trabajos los resuelvo por la computadora, por llamadas, no tengo que hacer presencial, eso es una bendición de Dios. Solo en determinados momentos tengo que salir a gestionar cosas y eso ha sido una bendición, pero para mí fue una carga. Porque el hecho de estar metida en casa todos los días y verme ahí como sola todo el tiempo, de cierta manera me ha venido afectando. Entonces yo sentía que la vida se estaba pasando y aun cuando yo trabajaba y aun cuando yo hacía las cosas de casa, me convertí en mejor ama de casa. Ahora sé comprar, ahora sé salir a hacer cosas solita. Bien, eso es bueno. Pero yo a pesar de eso, yo decía, la vida se me está pasando y siento que no estoy haciendo mayor cosa. Y ustedes me ven acá, yo estoy con los jóvenes, apoyo en lo que tenga que apoyar, si es que hay que apoyar, estoy con las alabanzas. Y aún así yo me sentía como que, Dios mío, los días están pasando, los meses están pasando y yo siento que no estoy avanzando, que hay cosas pendientes, que no siento una satisfacción total, o sea, no me siento realizada. Y yo dejé que pasaran los meses. Y gracias a Dios, Dios nos sostiene, Dios creo que hasta me cuidó de depresión. Porque había días que yo no me quería levantar, había días que pasaba tal vez el día en pijamas, que no me exigía, ¿cierto? Y son etapas, como había días que yo decía, no, me voy a hacer mi rutina de oficina, como una amiga que tengo en Estados Unidos que me recomendó, oye Vivi, levántate como si fueras a la oficina todos los días, arréglate, emperifóllate, no sé qué, y trabaja como si estuvieras en la oficina, como si salieras. Y lo hacía. Yo entreno casi todos los días, a veces falta una semana, pero entreno. O sea, tengo una rutina de todos los días, hermano. Y aún así yo decía, Señor, falta. Entonces, como les decía, dejé pasar los meses, dejé pasar los días, dejé pasar las circunstancias, dejé pasar lo que me pasaba, lo que sentía, la rabia tal vez, la emoción, tal vez la frustración, la dejé pasar. Y yo decía, bueno, esto va a seguir pasando. Y cada cosa que me visitó en ese año pasado, cada cosa fue saliendo, me fue visitando y se fue yendo. ¿Bien? Y llegó el fin de año y muchas cosas no cumplí, sino pasó el año así. Y yo dije, Señor, gracias, tú has sido bueno en todas estas etapas. He aprendido cosas y qué bien, wow, súper. Ahora quiero terminar el año distinto otra vez, pero con otro enfoque. Amén. Entonces, a usted le dieron un papelito. En la palabra de Dios dice en Salmos 139, 24, y voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Amén. Aquí el salmista le habla al Señor, ¿verdad? Como que, Señor, fíjate, examina mi camino y dime si estoy caminando bien, dime si estoy haciendo las cosas correctas, dime si estoy en lo correcto, en lo cierto, si en verdad estoy en el camino donde debo estar, si estoy haciendo lo que debo hacer, si estoy en el lugar correcto, si estoy con el enfoque correcto. Y puede que muchas de las metas que a veces uno se traza, y a veces uno hace esas largas listas de metas que no se cumplen, muchas veces es porque, ¿qué pasa? No hay un enfoque. Tú la escribes y tienes la ilusión y la emoción de lograr y hacer algo. En mi caso, voy a hablar de mí. Pero tal vez comenzó el año y esas metas que escribí yo no las trabajé. No busqué, no investigué, no me conecté con lo que yo quería lograr para mí. Y dejé que el año y los días me pasaran y pasaran por sobre mí, como me pasó este año 2025. Y aún les digo, crecí, aprendí, Dios me permitió, viví cosas hermosas, momentos maravillosos, pero lo personal, lo que yo quería para mí aún está ahí pendiente, ¿verdad? Entonces, eso me faltó tal vez enfoque, me faltó tal vez posponer otras cosas que me quitaron tiempo y me faltó enfocarme en lo que yo necesitaba para mí en ese caso. Entonces, si ustedes analizan esto y se ponen a analizar cómo ha sido mi camino, mi vida en Dios,
en este último año, no hablemos de los años anteriores, este último año que pasó, ¿cómo ha sido mi caminar? ¿Qué tanto he crecido en el Señor? ¿Qué tanto he buscado en Él? ¿Qué tanto me he fortalecido espiritualmente? ¿Qué tanto he recibido del Padre? ¿Qué tanto entendimiento tengo del Señor? ¿Qué tantas cosas solté, como decía la hermana Katy? ¿De cuántas cosas me despojé para agradar al Señor? Entonces, si hacemos un análisis y escribimos todas estas cosas, podemos llegar a un fin de año y diciendo, oye, mi vida espiritual tampoco se ha crecido, tampoco he crecido espiritualmente. He flaqueado en esta área de mi vida espiritual, he dejado de orar, he dejado de buscar, he dejado de servir, he dejado de amar, he dejado de dar, he dejado de hacer muchas cosas. Bien, un ejemplo. Entonces, si hacemos ese balance, tú dices, wow, ¿cuánto he sacrificado para el Señor? ¿Qué metas me propuse para Dios el año pasado y cumplí? ¿Cuántas fueron? ¿Unas cuantas o ninguna? Entonces, no es solo analizar la vida personal de uno, ¿verdad? Sino analizar nuestra vida espiritual y lo que nosotros le entregamos al Señor. Entonces eso nos lleva a nosotros a analizar y mirar un poco hacia atrás y analizar y decir, Señor, he estado distraída, me he dejado llevar por la vida, por los días, por las circunstancias, por la rutina, por los eventos. Sucedió esto, ay, voy para allá. No, que salió esto, voy para acá. No, que no sé qué. Y resulta que tu agenda se desacomodó toda. Porque no había prioridades, porque no había enfoque, porque no había una meta clara. Y sí, y vale que Dios permite cosas en nuestras vidas para remecernos y hay cosas que tienen que solucionarse. Pero muchas veces dejamos de lado lo importante por cosas urgentes que nada que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que uno tiene que ver como que, wow, ¿qué ha pasado conmigo en estos últimos tiempos en Dios? Porque sí vale que nos planeamos y nos planteamos cosas en nuestras vidas, pero ¿cómo están las cosas con Dios? ¿Cómo están las metas y los propósitos del Padre? ¿Dónde está Dios en esa agenda? Bien, entonces finalicé el año de una manera distinta. Digamos que sí escribí la lista, pero fue con entendimiento, dándome cuenta que no me puedo seguir fijando metas que yo no voy a cumplir, dándome cuenta que no solo me puedo enfocar en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero ver, sino decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero ir contigo. Entonces, todas las cosas que tú quieres lograr, todas las cosas que tú quieres hacer, tú tienes que primero agarrarles la mano de Dios y decir, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero que en este desafío y en esta travesía tú camines conmigo. Yo no quiero seguir caminando en mi yoísmo y en lo que yo quiero hacer y en lo que a mí me parece que tengo que hacer si tú no vas conmigo. Entonces me venía esa palabra de Moisés, gracias mi amor, de Moisés cuando decía, Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Señor, ven conmigo, yo no voy. Porque él se iba a sentir inseguro de la tarea, de lo que Dios le había asignado. Porque si no sentía la cobertura, el respaldo, la protección del Padre, él diría, no, yo no soy capaz. Y es verdad, hermanos, yo no soy capaz de lograr muchas cosas en Dios si Dios no va conmigo. Entonces, tal vez tengo años escribiendo metas y tal vez sí puse a Dios porque yo siempre he tenido a Dios en la mente, pero jamás enfoqué y me afirmé bien en lo que Dios quiere hacer en esas metas. Si yo no tengo una claridad de que Dios va primero, de que Dios es mi centro, de que el Señor es mi roca, yo puedo planear miles de cosas y van a seguir pasando los años y va a seguir pasando el tiempo y las cosas se van a seguir posponiendo porque Dios no está en el asunto.
Dios tiene que estar en el asunto. Y yo decía, sí, Señor, si tengo 39 años y hay muchas cosas que necesito, que quiero y que anhelo y que se han pospuesto por muchos años. Tal vez no era el tiempo, Dios lo sabe, pero yo las quiero. Entonces, si yo quiero que esas cosas comiencen a activarse, yo necesito el respaldo de mi Padre. Yo necesito hacer las cosas bien, como a Dios le gusta, como al Señor le agrada, para yo poder recibir el favor, no por obras, sino por misericordia, por amor, por recompensa. ¿Y por qué les hablo de recompensa? Porque Dios no es un Dios tacaño. Dios no es un Dios de manitas cortas. Dios es ese Dios que retribuye a los hijos que le saben servir con obediencia, con dedicación, con fidelidad, con integridad, despojándose de todo para verle a Él. Entonces las promesas del Padre se cumplen una vez que nosotros entendemos quién es Dios en nuestras vidas. Dios es el todo de mi vida. Dios es el centro de mi vida. Dios debe ser el todo de tu vida y el centro de tu vida. Y debe ser tu enfoque principal por sobre todo. Por sobre tu familia, por sobre tu esposo, por sobre tus hijos, por sobre tu trabajo, por sobre tus mascotas. Porque las amamos, ¿verdad? Entonces Dios tiene que ser el centro de todo y lo primero. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar de la mano del Señor y caminar con Él. Les quiero mencionar un personaje de la Biblia que caminó con el Señor. ¿Quién sabe quién caminó con el Señor? Hubo muchos, pero ¿algún nombre? ¿Recuerdan a alguien? A ver. Bueno, les voy a hablar de Enoc. Amén. Enoc, hijo de Jared, de los descendientes de Adán. Él era el séptimo patriarca después de Adán. Bien. Patriarca era como el cabecilla, el líder, la autoridad de aquel tiempo, de ese momento. Él es el papá de Matusalén, ¿verdad? Y ustedes saben que en aquel tiempo la tierra era maldita. Había sido maldecida por el pecado, por la desobediencia, por el desagrado a Dios. Y en aquel tiempo había mucha maldad, como están las cosas hoy día aquí. Digamos que no tanta maldad en aquel tiempo, pero hoy día vemos mucha maldad y muchas cosas feas. Y Enoc en aquel tiempo, a pesar de la maldad, a pesar de todas esas cosas que lo rodeaban, él se determinó y él decidió caminar con Dios. ¿Ustedes se imaginan caminar con Dios y conversar con el Señor y que Él te converse y que te cuente sus planes y que te corrige y que te diga lo bien o lo mal que te puedas encontrar? En Génesis 5, del 21 a 24, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc, escuchan, vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Les voy a leer otra versión de la Nueva Traducción Internacional. Dice: Enoc tenía 75 años cuando tuvo a su hijo Matusalén, y después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más. ¿Cómo anduvo? Fielmente. En la anterior versión dice: vivió
en íntima comunión con Dios. Amén. Y más adelante dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y le voy a hablar de la otra versión. Les leí, la de Reina Valera dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces en las tres versiones habla tres puntos interesantes. En la versión Reina Valera dice, caminó con Dios. Bien, en la otra tuvo una íntima comunión con Dios. Y en la otra versión dice, anduvo fielmente con Dios. 300 años. Amén. Entonces, no hay un mayor registro de todo esto que él vivió con Dios, pero la palabra nos habla que Dios se lo llevó, que él no experimentó la muerte. O sea, que Dios no lo dejó que se muriera, Dios se lo llevó. Entonces, yo me imagino que Dios estaba agradado de Enoc. Yo me imagino que ese caminar de 300 años, muchas cosas... Enoc aprendió muchas cosas, dejó de ser, porque igualmente nosotros como seres humanos nos equivocamos, no somos perfectos. Y si en aquel tiempo de maldad, si en aquel tiempo Enoc tomó una decisión, ¿sabes qué? Yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer lo malo, yo no voy a ser igual que ellos, yo voy a caminar con Dios. En ese caminar con Él hubo un cambio, hubo una transformación. Tal vez las cosas humanas en él, Dios las fue afilando con su palabra, con sus consejos, con su amor, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hay beneficios en estar con Dios, en caminar con Dios? Sí, pues. O sea, yo me imagino ese escenario como que Dios no le permitió que muriera y yo dije, wow. O sea, Dios le tenía tanto cariño, aprecio, amor a Enoc. O sea, ya, me lo llevo, que no experimente esto, me lo llevo. Y yo digo, wow, qué hermoso, qué maravilloso. Y son esas promesas de Dios que podemos ver evidenciadas en la palabra, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios bendice a quien le bendice, honra a quien le honra, fiel con quien es fiel. Entonces yo digo, si tú te preguntas, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena caminar con Dios? La palabra me enseña que sí. La palabra me dice que Dios cumple promesas. La palabra me dice que Dios levanta al abatido, que Dios perdona al que se arrepiente. Entonces, sí vale la pena buscar al Señor. Sí es importante tener en cuenta a Dios en nuestras vidas como centro, como lo más importante. Sí es importante tomar a Dios como enfoque principal de tus decisiones. No nos atrevamos a seguir caminando sin Dios. Vamos a caminar con Él. Vamos a darle, o sea, Dios siempre está ahí, atento a la puerta, a la espera de cada uno de nosotros. Y nosotros tan solo tenemos que tomar la decisión. Enoc tomó una decisión. Voy a caminar 300 años con Dios. Y vivió 375 años. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que sincerarnos con Dios y sincerarnos con nosotros mismos. No podemos seguir estableciendo metas ficticias, planes ficticios. Decir, no, este año yo voy a hacer esto para el Señor y hoy lo dijo y pasado mañana lo cumplió y la semana siguiente quedó ahí nomás. Esos son planes ficticios, planes pasajeros de las emociones. Pero cuando tú dices, wow, el año pasado fue así y ¿sabes qué? Yo no quiero seguir viviendo así. Yo no quiero seguir, ¿cómo decirlo? Yo no quiero seguir repitiendo viejos patrones que no me bendicen. Yo no quiero seguir, no quisiera usar esa expresión. Bueno, yo no quiero seguir como que engañándome a mí mismo, ¿ya? Entonces uno tiene que decir, wow, ya
Ya hasta aquí llegó esto, vamos a tomarnos una meta real con el Señor y vamos a caminar verdaderamente con Dios. Y eso es sincerarte tú contigo mismo y sincerarte con el Padre. Y decir, hasta aquí me llegó el van y el ven. Va y ven ahí como que ahí más o menos, como la ola del mar. Voy y vuelvo. No. Hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó mi falta de compromiso en Dios. Hasta aquí llegó mi falta de compromiso con mi vida espiritual. Hasta aquí llegó mi falta de compromiso con mi familia, con mi trabajo, con cada área de tu vida, porque Dios te quiere bien plantado en cada área de tu vida. No que seas fiel en la iglesia, pero en tu casa un desastre. Pero en tu casa otra cosa, como dice mi mamá, claridad en la calle, oscuridad en la casa, dice mi mamá, cuando andamos en otra. ¿Ya? ¿Me entienden? Como que todo lo lindo para los demás hacia afuera, pero todo lo feo para tu hogar y para tus cosas personales. ¿Cómo es eso? No, Señor. Si vamos a hacer las cosas bien en Dios, vamos a hacerlas en todas nuestras áreas. Vamos a permitir que Dios intervenga en todo y que Dios traiga el orden desde casa, desde lo íntimo, desde lo profundo. Entonces, cuando tú lees este versículo y dice, fíjate, Señor, si voy por el camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo, Señor? Muéstrame qué tan mal estoy. Muéstrame qué tan bien voy. Muéstrame si es que te agrada lo que yo hago. Muéstrame si es esto en lo que tú quieres que yo me desgaste. Porque muchas veces nos desgastamos en cosas que nada que ver con el llamado de Dios. Que son cosas que te quitan el tiempo, que te chupan la energía, que te chupan la vida. No, Dios no te quiere desgastado, sin energía, metido en situaciones o en cosas que nada que ver. Dios te quiere enfocado, caminando en su propósito. Que en el camino tú vas a pasar y vas a ver obstáculos, piedritas, papelitos, palos acá, lo que sea que te encuentres en el camino. Pero si tú estás caminando en el camino que Dios ha trazado, si vas de la mano del Señor, sea cual sea la tribulación, sea cual sea la tormenta, sea cual sea el obstáculo, en el nombre de Jesús, tú eso lo haces a un lado. Porque Dios es el que abre caminos, Dios es el que despeja, Dios es el que puede cambiar cualquier circunstancia. Entonces, la excusa no va a ser, no, es que yo me voy por este ladito, porque mira, aquí yo lo veo como más limpiecito, aquí le pasaron el coleto, el trapeador, no, aquí está chévere. No, por ahí no es donde Dios quiere que tú camines. Dios quiere que tú camines por este lado, que se ve limpio, pero hay obstáculos, pero en ese camino tú vas a aprender. Ese camino te va a enseñar y te va a formar como persona, como hijo de Dios, como cabecilla de hogar, como buen compañero de trabajo, como buen hijo, como buena persona. Porque a veces lo que Dios permite te forma. Bien, y eso fue lo que yo entendí el año pasado. El año pasado pasó así como yo les contaba, pero eso me formó, me está formando y me está haciendo entender cosas que tal vez en mi rutina de todos los días no iba a ver. Pero tenía que haber ese tiempo de pasividad, ese tiempo de soledad, ese tiempo donde a veces ni un mensaje te llega, donde nadie se acuerda de ti. Eso me pasó el año pasado. Y eso me enseñó, eso me formó, eso formó mi carácter también. Eso me enseñó también a darme cuenta de cuáles son las prioridades, de dónde debo poner mi enfoque, hacia dónde yo tengo que ir, qué tengo que hacer, dónde puedo yo gastar mi tiempo y dónde no. Dónde voy a ser bien recibida, dónde voy a dar una palabra y la persona lo va a recibir y va a ser una semilla que va a dar el fruto. Y de esa manera vamos aprendiendo. Pero ¿de qué manera? Caminando con el Señor, de la mano como el Señor. Veamos el ejemplo de Enoc. Enoc se determinó, tomó una decisión, caminó con Dios y fue requete bendecido. Enoc fue usado por Dios, ¿creen ustedes? No hay un registro de lo que él haya podido hacer bíblicamente, o sea, no, o al menos en la Biblia como tal, no. Bien, tal vez en los libros que no forman parte de la Biblia hablan sobre eso. Pero Enoc
Para mí es un ejemplo de determinación, de decir yo me determino a no dejarme contaminar de lo que me rodea, pero yo camino con Dios porque yo sé que ahí tengo alimento, porque yo sé que ahí tengo una respuesta, porque yo sé que voy a ser corregido, porque yo sé que si Dios me ve algo mal a mí, Dios me lo va a decir y me va a decir, hija, hijo, por ahí no es, hijo, esa no es la actitud, ese no es tu comportamiento, eso no es lo que quiero para ti. Y caminar con Dios te enseña, te moldea, te instruye, te tritura, te hace pedazos, porque cuando Dios te toma, Dios comienza a sacar lo malo, Dios comienza a sacar lo cómodo que puede haber en ti, Dios comienza a sacar la idea equivocada que puedes tener de ti mismo, de lo que tú eres como hijo de Dios, como persona. Porque muchas veces el enemigo ha sembrado cosas en nuestra mente y en nuestro corazón para destrucción, para que nos quedemos ahí abandonados en el anonimato sin dar nada. Y eso son cosas que Dios se encarga de sacar de tu mente, de tu corazón, de tu vida, en la medida que tú caminas con Él. Si tú dices, ay, ¿sabes qué? No, qué fastidio la iglesia. No, qué fastidio los jóvenes. Ay, yo pierdo el tiempo ahí. ¿Sabes qué, hermano? Muchos somos bendecidos donde quiera que nosotros nos reunimos para compartir la palabra. ¿Sí? No hay reunión fallida. No, que son muchas reuniones. Bueno, sí, nos ordenamos. Cada quien conforme a lo que Dios le ponga en el corazón. Pero todo lo que tú puedas recibir de parte del Señor va a edificar tu corazón, va a transformar tu mente, va a transformar tu espiritualidad, va a transformar tu manera de ver la vida, de ver a las personas, de caminar con el Señor, porque estás buscando al Señor. Entonces, ¿hay beneficios para caminar con Dios? Sí. Hebreos 5, 6, 11, del 5 al 6 dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Entonces, Dios le evidenció a Enoc que estaba agradado de él y se lo llevó y lo bendijo de esa manera. La fe de Enoc movió el corazón de Dios. Y no es esa fe cambiante que hoy estoy con Dios y mañana no, que cuando Dios me da lo que quiero estoy bien con Dios, pero cuando estoy mal ya no estoy con Dios. No, se trata de una fe genuina, una fe capaz de creer lo que no puedes ver, una fe capaz de saber esperar lo que Dios va a hacer, una fe capaz de soportar la prueba y la tribulación, pero firme en lo que Dios puede hacer. Y aun cuando nos quite todo, como le pasó a Job, ni aun cuando nos arrebate lo que más amamos, podemos perder la fe. Y eso es lo que mueve realmente el corazón de Dios. La fe de creer que Dios es Dios, de que Dios está vivo, de que Dios habita en nosotros, de que Dios es un ser divino capaz de hacer lo que sea. Lo que el mundo no puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que caminar en el camino que Dios ha trazado con esa fe inquebrantable, con esa fe de convicción y confianza en lo que Dios puede hacer. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa? Significa tener una disposición total para Él. Significa dejarse enseñar por Dios. Significa dejarse instruir, dejarse regañar por el Señor. Porque Dios tiene sus maneras. Dios tiene su manera de decirnos las cosas, de hacernos ver cuando no estamos bien. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Dejarse guiar por Él, dejarse regañar por Dios, retar, como dicen acá, dejarse instruir por el Padre. Significa una vida de comunión con Dios.
Caminar con Dios, hermanos, significa dejar de tener una vida vacía. Una vida que intentamos llenar con trabajo, con posesiones, con planes sin sentido, con cosas que tal vez ni siquiera Dios está ahí con nosotros. Significa buscar una relación con Él, una intimidad con Él, entender el corazón de Dios y que Él pueda entender lo que nos mueve, lo que nos irrita, lo que nos hace sentir mal. Entonces, no podemos seguir viviendo una vida vacía. No podemos seguir viviendo una vida sin tener un enfoque, como que no, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no, lo que se vaya presentando nomás. No, yo no puedo vivir así. Tú no puedes vivir así. Tú tienes que decir, Señor, me determino, decido, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú estés aquí a mi lado, porque de esa manera yo voy a avanzar, porque de esa manera yo sé que si flaqueo, yo sé que no caigo. Porque Dios dirige mi vida, porque Dios dirige mi camino, porque mis pies no van a resbalar si Dios va conmigo. Amén. Entonces, si hay beneficios, sí vale la pena buscar al Señor, caminar con Dios. Caminar por fe y no por vista. Caminar no solo esperando como que, oye, si yo no lo veo, no lo compro. Si yo no lo veo, yo no soy capaz, no. Caminar conforme a lo que Dios nos va hablando, conforme a lo que el Espíritu Santo nos va direccionando, conforme a lo que la palabra del Señor nos instruye. No, o sea, hay personas que no quieren soltar lo que tienen por hasta no ver las promesas. No, hermano, soltá lo que tenés en la mano. Porque tal vez Dios tiene una bendición mayor y yo enfocado en esto. Y el Señor me tiene, no sé, una fuente de soda, un negocio grande y yo con esto. Entonces, las bendiciones de Dios son grandes. Mira, yo siempre he dicho, cuando el Señor da abundantemente. El Señor no es tacaño. El Señor no es manos cortas. El Señor da ampliamente a sus hijos, bendice a sus hijos. En la medida que Él lo quiere hacer, en la medida en que tú trabajes para ello. Amén. ¿Qué significa caminar con Dios? Atesorar la palabra del Señor, escudriñar la escritura, masticar la palabra del Señor, alimentarnos de eso, para nosotros poder tomar buenas decisiones, para no flaquear en los momentos de dificultad, para cuando cuando las circunstancias te quieran poner las cosas fáciles y ponerte el camino frondoso y maravilloso, tú digas no. La palabra me dice que ancho es el camino, que me lleva a la perdición, pero angosto en camino, Entonces tú vas analizando, vas viendo qué me está presentando el mundo, qué me está presentando las circunstancias, pero Dios me dice esto. Entonces ese es el camino que yo tengo que seguir. Eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Entonces tenemos que examinar nuestros pasos, examinar lo que estamos haciendo, examinar hacia dónde estamos yendo y con quién vamos, a quién tenemos al lado. ¿Tengo al Señor o tengo a la bibichica de hace 30 años, cuando yo era bebé? Porque los bebés son caprichosos. Los bebés quieren el dulce, quieren el juguete, quieren todo y no miden las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿quién está caminando conmigo? ¿El Señor o la Viviana chica de hace 30 años atrás, 35 años atrás? Que era caprichosa, rebelde, qué sé yo. ¿Cómo era yo, bebé? No me acuerdo. O de adolescente. ¿Está conmigo Dios o está la Vivi adolescente que no le temía nada, que le gustaba correr riesgo, que no pescaba si los papás andaban preocupados por mí? ¿Ya? Entonces tú tienes que fijarte al lado. ¿A quién tienes tú al lado? Mírate a ti al lado. ¿A qué tengo yo al lado? ¿A quién tengo? Y te vas a dar cuenta si realmente tienes a Dios o no al lado. O a quién tú estás ahí como que, no, esto es lo que yo quiero aquí al lado, no sé, mi pareja, mis hijos, lo que sea. Hermoso, maravilloso lo que Dios nos dé. Pero ¿qué es lo que te da a ti la fuerza? ¿Quién es el que te respalda? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que te da esperanza? ¿Quién es el que te da vida? ¿Quién es el que te levanta todos los días? ¿Acaso no es el Señor? Entonces ese es el que tú tienes que tener al lado. Ese es el que tú tienes que agarrar de la mano y no soltar, porque ese es tu mejor accionista. Él es tu inversionista principal, el capitalista de tu vida. Él es el todo, es la fuente de vida. Él es la fuente de alimento espiritual. Es la llenura total.
Entonces lo que tú andas buscando por otros lados, estás perdiendo el tiempo, porque la fuente es Jesús. Dios es la autoridad. Él es el todo de tu vida. Él es el que tú tienes que tener ahí contigo, a tu lado. Y como dice la palabra, mira primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Miremos primeramente al Padre. Dios se encarga del resto. Dios va a traer a este lugar a tu familia, a las personas que faltan por llegar a los pies de Cristo. Dios te va a bendecir, Dios te va a sorprender. Pero por mientras, tú sigues caminando, sigues firme, sigues en la brecha, sigues en la roca, confiando en lo que Dios va a hacer. Y tú me vas a decir, porque el ser humano es así, a ver, ¿y qué recibo yo a cambio de esto? ¿Qué recibo yo? Porque a veces la gente anda pensando como, bueno, si yo hago aquí, ¿qué me vas a dar de premio? Como los niños, si te portas bien, yo te doy esto. Ya, a veces nos comportamos como niños. Entonces, como ya, si camino con el Señor, ¿qué voy a recibir yo a cambio? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Vamos a recibir la aprobación del Padre. Vamos a recibir esa aprobación que todo el mundo en el mundo terrenal está loco que le den la aprobación. La gente se desgasta en las redes sociales, agradando a todo el mundo, siendo súper chévere, súper cool, súper bien, no sé cómo, de marca, lo que sea que estén vendiendo. Y se matan agradando para agradar al mundo, y la gente no termina nunca agradada. Porque el día que tú no hagas algo que a ellos les agrada, estás mal. Pero cuando tú buscas agradar al Señor, cuando tú te desprendes, cuando tú caminas con Él, tu recompensa es recibir el agrado y la aprobación del Padre, ese favor de Dios. Y créeme que esa es la llenura total, porque las llenuras que a veces buscamos en el mundo son tan pasajeras, son tan fugaces, que cada día sentimos vacíos. Pero cuando buscamos hacer lo bueno, lo que a Dios le impulsa, lo que a Dios le agrada, lo que la palabra me instruye, yo estoy segura que estoy caminando bien. Y ¿sabes qué? Tal vez no es el camino que yo quiero, tal vez no es la decisión y la meta que yo quería, pero es lo que Dios me puso y es lo que Dios me ha puesto al frente, y es la puerta que Dios me abrió. Y si esa puerta la abrió Dios, y si ese es el camino que Dios quiere para mí, yo estoy segura y estoy tranquila y me siento bien, porque esto que estoy haciendo le agrada a mi Padre. Eso es lo que Dios quiere y eso está bien para mí. Entonces, esa recompensa yo creo que es más grande que todo, hermano. Busquemos esa recompensa. Busquemos sentir que Dios de verdad está agradado de nosotros. También, ¿qué otra recompensa tengo? ¿Qué recibo? El respaldo del Señor, la cobertura del Señor, esa protección. Dios, mira, Dios en su amor y su misericordia, Dios nos guarda de tantas cosas que hacemos fuera de Él. Y aún así, mira, el Señor hace tanto. Yo lo puedo testificar. Yo me he salido tantas veces del camino que Dios ha trazado, que Dios ha sido tan bueno, que me ha librado de peligro de muerte, que me ha librado de cosas que yo no puedo ni dimensionar, pero que Dios sabe que sí lo ha hecho. Y yo lo sé. Entonces, si Dios, aún cuando me he salido del camino, Dios me ha sostenido, Dios me ha guardado, Dios me ha tenido reservada, ¿cuánto no más si voy por el camino que debo andar? Amén. La palabra de Dios, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está bajo la cobertura del Padre será guardado, protegido. Estamos en su mano. Somos de Él, le pertenecemos a Él, venimos de Él y somos de Él y vamos hacia Él. Amén. Entonces, no salgamos de esa cobertura, de ese respaldo. Amén. La bendición de Dios, el favor de Dios, esa seguridad, esa certeza de que estoy bien parado y bien plantado donde es, porque Dios ahí me ha puesto y de ahí nada me mueve. Qué hermoso es tener esa seguridad en el Señor, las promesas cumplidas. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró:
Si alguien quiere ser mi discípulo, estas son palabras de Jesús, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Amén. Entonces nosotros somos sus hijos, somos sus seguidores, estamos con Él y debemos seguirle a Él. Amén. Despojarnos. Mira, la venida de Cristo rompió todo juicio y decreto de muerte sobre nuestras vidas. La sangre derramada de Jesucristo representa ese nuevo pacto de salvación y vida eterna que nos dio acceso y oportunidad de elegir caminar con Dios. Amén. Entonces, la sangre derramada, lo que Jesús hizo, nos dio el acceso a sus promesas, el acceso a sus bendiciones, el acceso a poder caminar con Él. Ya no hay un velo al medio, ya no hay nada que nos separe de la presencia del Señor, porque Jesús rompió eso y nosotros tenemos derecho legal sobre eso, por Cristo, por gracia, por misericordia. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? ¿Qué debemos hacer? Caminemos con Él, vayamos de la mano con Él y hagamos lo que tengamos que hacer con Él, porque con Él todo es posible. Con Él todo es soportable. No va a ser una vida fácil, porque eso es mentiras de predicaciones mentirosas que hablan por ahí. No, que si haces esto vas a vivir bien y no te va a pasar nada malo. Mentira. Van a venir procesos, van a venir enfermedades, van a venir tribulaciones, van a venir tentaciones, van a venir obstáculos. Pero si tú caminas con Él, si tú vas con Él, si tú permites que Dios transforme tu vida, que Dios forme tu carácter, que Dios forme tu manera de ver, de pensar, de vivir la vida, tu vida va a ser distinta y todo va a ser soportable. No nos detengamos en las pequeñeces del pasado, no nos detengamos en lo que se vivió atrás. Aprendamos de esas cosas, aprendamos de esas metas que no cumplimos, aprendamos de esas cosas que dejamos de hacer y determinémonos a hacerlo nuevamente, pero con el Señor. Y créeme que si se llega a cerrar una puerta, que si hay algo que no da, pero tú vas con Él, créeme que es lo mejor que Dios está preparando para ti. Dale gracias a Dios cuando Dios te cerró la puerta. Dale gracias a Dios cuando Dios te cerró una frontera. Dale gracias a Dios cuando hubo cosas que no se dieron. No reneguemos de esas cosas, sino Señor, ¿qué tienes tú para enseñarme de esto? ¿Qué aprendo yo de esta puerta que se cerró? ¿Qué aprendo yo de este proceso que viví? ¿Qué estoy aprendiendo? No nos quedemos en la queja, en la rabia, en el enojo, tal vez dañar nuestro corazón o sentirnos como que, ay, Dios no nos está viendo o Dios no me tiene en cuenta. No, quédate con el aprendizaje de lo que Dios está formando en ti, de lo que Dios está enseñándote. Amén. Entonces no todas las cosas son malas, no todo lo que Dios permite es malo, Dios lo permite con propósito. Salmo 139, 24. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por ese camino eterno. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana, Señor, muéstrame lo que está mal en mí? Señor, revélame, Señor, lo que no es grato, lo que no te pertenece en mí, Señor. Saca de mí esto. Saca de mí lo que me desenfoca de tu propósito y guíame hacia lo que tú quieres para mí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden clamar al Señor en esta mañana y pedir, Señor, yo quiero que seas tú quien me guíe. Yo quiero que seas tú quien me muestre el camino, quien me muestre hacia dónde voy, si voy por el buen camino. Amén. Salmos 18:30. Perfecto es el camino de Dios. Probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Amén.
En Dios no hay equivocaciones. El camino de Dios es para bendición. El camino de Dios es para vida eterna. El camino de Dios es para cumplir su voluntad en nosotros. Y por último, hermano, Salmos 18. ¿Quién es Dios? Salmo 18, 31. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. ¿Quién es ese Señor que nos despeja el camino? Quien nos prepara para la batalla, quien no deja que nuestros tobillos flaqueen. ¿Acaso no es el Señor? ¿Acaso no es Dios? Él es el único capaz de sostenernos, levantarnos, sanarnos y hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos vamos a determinarnos a caminar este año con el Señor? Vamos a hacer ese compromiso, no por mí, no porque te vean los pastores, no. Vamos a hacer ese compromiso y es un compromiso tuyo íntimo con el Señor. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a orar como dirigiendo la oración, pero tú haz tu oración íntima. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra, Señor, es la que me guía. Y tu palabra, Señor, es la que me da claridad en este caminar, Jesús. Amado Santo, en esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero caminar contigo, Padre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te coloques al ladito. ¿Cuántos pueden agarrar al hermano que tiene al lado? Tomen la mano de su hermano de al lado. A ver, eso. Tomen la mano de su hermano. Amén. Vamos a tomarnos las manos. Amado Señor, en esta mañana, Señor, en fe, Jesús, tomados de la mano como hijos tuyos, Señor. Padre amado, nos determinamos como hijos de Dios a caminar de tu mano, Señor. Padre Santo, este año queremos que sea tu mano quien nos guíe. Queremos que tú vayas a nuestro lado. Queremos, Jesús, que seas tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, ministrando lo que somos, Jesús. Y que seas tú guiándonos para cumplir tu propósito y tu voluntad. Te pedimos, Jesús, que seas tú abriendo el camino. Padre amado, te pedimos que despejes el camino. Señor, despeja el camino, quita el obstáculo, Señor. Señor, derriba los obstáculos, limpia el camino. Señor, saca la basura de ese camino, saca esos obstáculos, saca esas confusiones, Señor, y despeja nuestro camino, Señor, para que podamos caminar contigo, Señor. Amado Dios, si por mucho tiempo he estado alejada del camino, te pido en el nombre de Jesús que endereces mis pies. ¿Cuántos pueden decir, Señor, endereza mis pies? Señor, endereza mis pies, papá, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, para que mis pies caminen seguros y confiados en el camino que tú has trazado, porque tú me conoces, Jesús. Tú me diseñaste desde el vientre de mi madre. Yo estaba ahí y tú me diseñaste y tú ya tenías un plan trazado para mí. Tú ya tenías un plan con nosotros.
Tú ya tenías un propósito. Tú ya tenías escritas las páginas de mi vida. Y aquí estoy, buscando una vez más de ti, seguro, segura de que tú cumplirás el propósito en mí, de que tú abres ese camino, de que tú despejas ese camino. Y este año 2026 me comprometo contigo, Cristo. Me comprometo contigo, Señor, a caminar contigo, porque quiero cumplir la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que tú has dicho y lo que tú has trazado, Señor. Señor, restaura el diseño de cada uno de tus hijos. Rompe los diseños que han sido violados, que han sido engañados, que tienen cosas que no vienen de ti, Señor. Señor, restablece el diseño original de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, todo diseño corrompido, tú lo rompes en tu nombre, Cristo Jesús, y traes de nuevo el diseño original desde la fundación del mundo, desde que tú nos formaste, Jesús. Clamamos el diseño original que hecho por tu mano, Señor. Señor, este sea un año, Señor, donde tus hijos caminen comprometidos contigo, no con el hombre, contigo, Señor. Padre amado, guíanos, direcciónanos y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Lo que una vez fuimos ya pasó, ya murió, ya no tiene vida hoy. Lo que somos hoy es lo que tú harás de ahora en adelante, Cristo Jesús. Somos tuyos, somos tu diseño y te pertenecemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo me comprometo, amén, con el Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso a nuestro